¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo una decisión allá en Washington de la Reserva Federal, la Fed, termina afectando cuánto nos cuesta un café aquí? O una hipoteca, ¿no? Es una pregunta clave, sí. Hoy justo vamos a eso, a desglosar esa conexión. Tasas de interés de la Fed, la famosa curva de rendimientos de Estados Unidos y, claro, la fortaleza del dólar. Un trío fundamental en la economía global. Exacto. Y tenemos un artículo bastante bueno que nos sirve de guía, como una brújula, digamos. La idea es entender por qué todo esto importa tanto, ¿no? Para nuestras finanzas y las del mundo. ¿Y qué señales nos están mandando estos indicadores? Bien, entonces, arranquemos por el principio, la Fed. ¿Qué es exactamente y por qué esa herramienta suya, la tasa de interés, tiene tanto poder? Pues mira, la Fed es el Banco Central de Estados Unidos. Su trabajo básicamente es mantener el motor de la economía funcionando bien. Mucho empleo, pero sin que los precios se disparen. Ok, el equilibrio. Exacto. Y su herramienta principal es la tasa de fondos federales. Pensemos en la economía como si fuera un jardín. Si las cosas se calientan mucho, o sea, hay inflación, Ajá. subir las tasas es como reducir un poco el riego para enfriar. Y si el jardín está seco, necesita crecer, bajar las tasas es como abrir la llave del agua. Buena analogía, me gusta. Ahora, lo que a muchos nos intriga fuera de ¿cómo es que mover esa llave del agua allá impacta tan directamente al dólar en todo el mundo? Es que funciona casi como un imán para el dinero global. Cuando la Fed sube las tasas, los activos en dólares, por ejemplo, los bonos del tesoro. Sí, Bonos que necesitan. dólares. Exacto. Compran dólares, la demanda sube y el dólar se fortalece. Claro, lógico. ¿Y si bajan las tasas? Pues lo contrario. Los activos en dólares rinden menos, son menos atractivos. El capital dice, mejor busco oportunidades en otro lado. Venden dólares, la demanda baja y la moneda tiende a debilitarse. Y eso nos pega directamente si importamos cosas en dólares, ¿no? Como el petróleo, tecnología. Totalmente. Un dólar fuerte encarece todo eso para el resto del mundo. Queda clarísimo. Ahora, el artículo también le da mucha importancia a la curva de rendimientos. La llama algo así como un barómetro del clima económico. ¿Qué nos dice esa curva? Imagina que haces un gráfico. En un eje pones el tiempo, los plazos. 3 meses, 1 año, 10 años, 30 años. Y en el otro pones cuánto interés te pagan los bonos del Tesoro de EESU para cada plazo. Ok. Lo normal, lo lógico, es que si prestas tu dinero por más tiempo, pidas más interés, ¿cierto? Por el riesgo, la incertidumbre. Sí, claro. Eso te da una curva que sube, pendiente positiva. Tasas cortas bajas, tasas largas altas. Eso suele reflejar que el mercado espera que la economía crezca bien a futuro. Tiene sentido, pero el material que revisamos se enfoca mucho en cuando eso se rompe. La famosa inversión de la curva. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se invierte? La inversión es el mundo al revés. Las tasas a corto plazo terminan siendo más altas que las de largo plazo. ¿Y eso por qué? Generalmente ocurre en un momento muy específico. La Fed está subiendo las tasas a corto plazo, a veces de forma muy agresiva, para luchar contra la inflación. Ok, la Fed actúa en el corto plazo. Exacto. Pero el mercado, al ver esas subidas tan fuertes, empieza a pensar, esto va a frenar la economía demasiado. Quizá venga una recesión. El mercado se adelanta, digamos, anticipa problemas. Justo. Y como anticipa una desaceleración y espera que en el futuro la Fed tenga que bajar las tasas para reactivar la economía, los inversores buscan seguridad. ¿Y dónde la encuentran? En los bonos a largo plazo, supongo. Ahí está. Compran masivamente bonos a largo plazo, considerándolos un refugio. Y tanta demanda por esos bonos hace que su precio suba y su rendimiento baje. Entiendo. Entonces tienes tasas cortas altas por la Fed, tasas largas bajas por el miedo del mercado, ¿y la curva? Se invierte. Y aquí viene lo fuerte. El artículo destaca su poder predictivo. Sí, eso me llamó mucho la atención. ¿Es tan fiable como dicen? Históricamente, sí. Sorprendente. Los datos que vimos indican que una curva invertida ha anticipado casi todas las recesiones en Estados Unidos desde mediados de los años 50. ¡Wow! ¿Como antes del 2001 o del 2008? Exactamente.
Antes de la crisis de las .com y antes de la gran crisis financiera, la curva se invirtió. Ojo, no es una bola de cristal perfecta y suele haber un desfase. ¿Cuánto tiempo? Puede ser entre 6 y 24 meses desde que se invierte hasta que empieza la recesión. Pero sí, es una de las señales de alerta más serias que miran los economistas. Impresionante, la verdad. Y volviendo al dólar, ¿cómo reacciona el dólar a estos cambios en la forma de la curva? ¿También sigue un patrón? Sí, y tiene lógica si seguimos el hilo. Mira, mientras la curva se está aplanando, o sea, la Fed sube las tasas cortas y la diferencia con las largas se achica, el dólar normalmente se fortalece. Por el atractivo de esas tasas cortas que suben, ¿no? Eso mismo. Pero, y este es el giro interesante, cuando la curva ya se invirtió y la señal de posible recesión es más clara, Ajá. el mercado empieza a pensar, bueno, si viene una recesión, la Fed, tarde o temprano, va a tener que recortar las tasas. Anticipan el futuro recorte. Exacto. Y esa expectativa de tasas futuras más bajas le quita atractivo al dólar. El capital empieza a buscar otros refugios o monedas y el dólar tiende a debilitarse. Entonces, resumiendo un poco todo esto que hemos desempacado, tenemos a la Fed manejando las tasas cortas, lo que pega directo en qué tan atractivo es el dólar. Correcto. Luego está la curva de rendimientos que funciona como un termómetro de lo que espera el mercado a futuro, ¿no? Sobre la economía y sobre lo que hará la Fed. Y esa inversión es una señal histórica de recesión. Así es, una señal muy potente. Y el dólar, digamos, baila un poco al ritmo de todo esto. Se pone fuerte cuando suben las tasas, pero puede debilitarse si la curva invertida hace pensar que vendrán recortes. Exactamente. Comprender esa dinámica, esa danza entre la política actual, las expectativas futuras del mercado reflejadas en la curva y la reacción del dólar, es fundamental. Sí, para entender un poco las fuerzas económicas que nos rodean. Para cualquiera que invierta, que tenga un negocio o simplemente quiera entender mejor el mundo. Y nos deja pensando algo. Si esta señal de la curva invertida ha sido tan precisa históricamente, y la fuente que vimos decía que hace poco estuvo invertida a niveles no vistos desde los años 80, Una profundidad importante, sí. ¿qué podría significar eso? No solo para la economía de Estados Unidos, sino para el equilibrio entre las grandes monedas del mundo en los próximos meses. Esa es la gran pregunta. Definitivamente, algo a lo que hay que seguirle la pista muy de cerca.